En línea, ¿ya? ¿Estamos en comunicación con él? Ya podemos saludarlo. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Carlos, Mariano, Rolando y a la teleaudiencia. Bueno, gracias. Queremos conversar. Hay varios temas en el tintero. Dejamos unos días para que pueda acomodarse bien en su silla, ¿verdad? Saber bien, empezar ya a tener las primeras críticas, ver hacia dónde vamos, ¿verdad? Y sobre todo tener las primeras sobrefacturaciones de las que se habla, presidente, y de las cuales queremos tener una respuesta. La semana pasada, particularmente a nosotros, nos tocó hacer dos casos que sinceramente nos quedó así un sabor medio amargo porque no sé si tanto para la ANDE como para el ciudadano y para nosotros está solucionado el tema, ¿verdad? Y siempre pues buscamos la conclusión a ver cómo se arregla, ¿verdad? O se fracciona, se llega, él o tu cuenta, no él o tu cuenta, alguien falló, quién falló, hubo deshonestidad, porque también hay que hablar de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, estos dos casos que hablamos nosotros, el caso 19 millones y el caso último Sí, que hicimos que se le cobró exoneración. los 3 meses otra vez en un mes, quedó así como un sabor de qué es lo que está pasando, presidente, ¿verdad? Y pudiste hacer una evaluación ya de la situación de estas sobrefacturaciones de las que se están denunciando, que aparecen en un monto, algo que no está en el histórico. ¿Qué es lo que realmente está pasando, presidente? Buen día, antes que nadie, muchísimas gracias por su atención, ¿sí? Realmente una pregunta excelente. Primeramente tenemos que aclarar a la ciudadanía, a los clientes de la ANDE, qué es lo que realmente ocurrió. Primeramente quería informarles que una de las dificultades que la ANDE tuvo es la imposibilidad de realizar el 100% de las lecturas mensualmente. Y uno de los factores es justamente la cantidad insuficiente de personas, de funcionarios que realiza dicha tarea. Por tal motivo, esta semana la primera acción que realicé fue solicitar la contratación, la habilitación por parte del equipo económico para la contratación de 80 lectores, que ya envié la solicitud a los efectos de completar la cantidad necesaria de lectores para poder realizar el 100% de lectura de los medidores y de esa manera evitar errores en la facturación. Es la primera medida que estoy tomando. Por otro lado, en este momento, hasta tanto se resuelva la cantidad de lectores, lo que estamos haciendo es llevar funcionarios de otros sectores para poder realizar todas las lecturas y de esa manera evitar errores en la facturación. Considerando que en este momento se está regularizando las lecturas, va a aparecer todavía este tipo en forma aislado, digamos, porque en muchos casos no se hacían la lectura por mucho tiempo. Eso hace que salte este tipo de situación y va a ir saltando todavía para su regularización. El caso específico de Mariano Roque Alonso es un suministro donde el medidor no estaba registrado en el itinerario, en la ruta del lector. Entonces, cuando se va el lector a realizar la lectura, va levantando el estado de cada medidor. Entonces, lastimosamente, ese medidor no estaba registrado en la ruta, digamos, en el sistema informático. Entonces no se cargaba esa lectura por 37 meses. Y se facturaba el mínimo mensual y no se facturaba el consumo real. Hubo un error de parte de la ANDE porque el lector igualmente trae esa información y se tenía que procesar rápidamente, buscar la solución dentro del departamento que se encarga de verificar ese tipo de irregularidades, pero no se realizó como tendría que realizar y posteriormente, después de 37 meses, se regularizó y el consumo acumulado en ese suministro, en ese medidor, se facturó el 100% de una vez, que salió aproximadamente 19 millones de guaraníes en 36 meses. Eh, Posteriormente se descontaron las facturaciones mínimas, que es un procedimiento normal que se venía facturando y quedó 14 millones y algo, ¿verdad? Es un consumo real que se venía acumulando
se hizo un levantamiento aproximado de las cargas instaladas en dicha vivienda y encontramos que coincide las cargas, los electrodomésticos que están en esa vivienda, coincide con el consumo. Es decir, se acumuló, la ANDE erró de no facturar en forma mensual. Nosotros vamos a buscar toda la forma, llegar a un acuerdo con el cliente y dar todas las facilidades sin intereses y sin recargo por mora para poder regularizar de esa manera ese suministro específicamente. Claro, ahí hay una cuestión que siempre se genera y que yo creo, presidente, que hay que empezar a trabajar. Siempre se le habla mucho del tema de la comunicación. Y yo creo que aquí el recibir una factura, de repente, que vos pagás 200.000 guaraníes y te aparece una factura de 1,5 millones, ¿verdad? Y vos tenés que, siempre, yo estuve en contra siempre de ese proceso de la ANDE, que me parece así una cosa muy, no sé, yo te envío la factura, vos tenés que venir a arreglar acá. Si no venís a arreglar, tenés que pagar. Y tenés que pagar primero para que puedas reclamar. Y si no pagás, luego no te aceptamos luego tu reclamo, ¿verdad? O sea, siempre fue esa la queja del usuario, ¿verdad? Que me enviaron una factura. ¿Y por qué me envían la factura? Y yo tengo que llamar a averiguar a la ANDE qué pasó. Pero yo creo, por ejemplo, en este caso, la ANDE tendría que haber hablado con este señor antes de facturar esto, ¿verdad? Porque si no llega una sorpresa, ¿cómo no va a tener una denuncia la ANDE en contra de un montón de gente que dice, me sobrefactura, la ANDE me roba, me envía una factura que yo pagaba 200, ahora pago 19 millones? O sea, por más que de repente el usuario sepa, dice, yo tengo un lavarropa, tengo 5 heladeras, tengo 2 pisos, vean, pues, estoy pagando 90.000 guaraníes, imposible que tiene que ser, ¿verdad? Pero mientras la ANDE no está haciendo ese trabajo, después me envía una factura que me sorprende, va a seguir teniendo esa calificación la ANDE en forma permanente, presidente. No, así mismo es. Por lo que yo veo y por la experiencia que tengo en la ANDE también, que debemos de mejorar la comunicación con nuestros clientes, ¿verdad? Esa interacción tiene que ser mejor. Porque primeramente si la gente, si la ciudadanía no sabe lo que está haciendo la ANDE, primero no va a valorar y tampoco va a realizar críticas constructivas. Definitivamente falta esa comunicación más efectiva con nuestros clientes. Y usted tiene toda la razón del mundo. A nadie le gusta la sorpresa. El cliente de la ANDE espera que no haya corte, depende de inversiones, que se le atienda bien cuando existe un requerimiento y también que no haya sorpresa en la facturación. Eso a nadie le gusta. A mí no me gusta que me llegue una factura que venía pagando un cierto monto por dos motivos. Primero, porque es una sorpresa que de repente yo la primera cosa que voy a pensar que me está jodiendo. Independientemente después este caso específico, por ejemplo, que sí realmente correspondía. Pero, y por otro lado, uno se programa. Uno tiene un presupuesto que hoy en día más todavía tiene que cuidar lo máximo posible y cuando existe ese tipo de sorpresa te desconfigura totalmente inclusive tu presupuesto familiar, ¿verdad? Es decir, existen varios factores de que debemos cuidar antes de emitir esa factura. Estamos tomando decisiones importantes en el departamento de lectura y censo y también antes de emitir las facturas. Vamos a cuidar esos detalles e ir minimizando este tipo de situaciones. Reitero, tal vez vamos a seguir teniendo todavía hasta tanto se regularice, pero sí, usted tiene toda la razón en el sentido de que uno tiene que por lo menos analizar en base a su histórico de consumo antes de emitir esa factura. Ingeniero, asumimos ese error y vamos a tomar las decisiones correspondiente de ir regularizando este tipo de inconvenientes. Sos un funcionario de hace muchísimo tiempo, no sé hace cuántos años, ingeniero, dentro de la ANDE, y te quiero hacer una pregunta respecto a las prácticas que se dan dentro de la estatal. Porque, mencionaba usted, ese medidor no figuraba en la ruta del lector, pero ¿qué pasa si es una residencia que se encuentra exactamente al lado de otras 2 casas donde sí pasan a verificar y toman la lectura? Y según lo que decía este usuario, en atención al cliente, ahí en la oficina de la ANDE le decían, el lector describe que la zona es impenetrable, que hay perro bravo y que por eso no puede llegar a hacer la lectura. Teniendo en cuenta esto, ingeniero, mi pregunta es la siguiente.
¿no será que hay una cuestión, entre comillas, tránfuga ahí, un acuerdo entre el lector? Yo no voy a nomás pasar a leer tu medidor y vas a pagar nomás el mínimo, yo voy a poner que no puedo irme a tu casa, entonces vas a pagar el promedio mínimo y vos no te preocupes por los electrodomésticos que tenés. ¿No podría ser un poco esa una práctica, no digo ahora, ¿verdad? Sino que pues estamos hablando de hace por lo menos 2, 3 años atrás, ¿verdad? Que puede tener esas consecuencias hoy. Yo creo que es muy difícil que ocurra eso porque el medidor va a seguir registrando el medidor. Tarde o temprano eso se va a facturar, ¿verdad? O sea que es muy difícil de que el cliente o el lector haga eso. Tampoco descarto esa posibilidad, pero yo creo que es muy difícil por lo menos realizar ese tipo de práctica porque el medidor, si no se roba, si no se rompe, difícilmente va a dejar de registrar ese consumo, ¿verdad? Realmente acá lo que tenemos que mejorar es el proceso interno y también de la información de parte de los lectores. En este caso específico, yo tengo información de que se traía la información, solamente que como no estaba en la ruta de lectura, no entraba en el sistema informático y se iba acumulando. El error tuvimos en que esa información... ¿Qué significa no estar en la ruta de lectura? Perdón, presidente, ¿qué significa no estar en la ruta de lectura? Y la ANDE tiene un sistema informático donde va indicando los números de suministro que tiene que leer el lector. Ajá. Va indicando los números de suministro con su número de medidor y va leyendo. Pero sí, los ¿verdad? dos que estaban... Pero ese está informatizado, pero justo ese suministro no está en ese grupo. Entonces, al ingresar, no tiene cómo ingresar los datos en su terminal portátil de lectura. Pero entonces quiere decir que él registraba, pero como no tenían... ¿y cómo hacen para sacar de la ruta? O sea, ¿quién se encarga de no poner en la ruta, por ejemplo, ese registro? Y puede ser por varios motivos. Primero, de repente el sistema no encontró la cuenta corriente catastral, ¿verdad? Entonces hace que salga en otra ruta, pero no en esa ruta, porque tiene que existir un relacionamiento con la cuenta corriente catastral y si de repente existe algún error en esas informaciones, puede existir ese inconveniente por inconsistencia en los datos de registro. Pues se te puede borrar también entonces. ¿Alguien puede borrar intencionalmente tu registro ahí o no? No se puede. A algún lado se tiene que ir. No, ya sé. Existe una acción de regularización de los medidores desubicados, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Existe una acción interna donde se tiene que ir regularizando si es que ocurre ese tipo de situación, porque en el sistema informático sí o sí va a estar. Si se borra, se queda registrado quién realizó esa acción. Bueno, y para darle una solución a esta gente, pues, podemos hablar de todos los errores, podemos pedir disculpas, y decir que vamos a cambiar, vamos a mejorar, todo, presidente, pero hoy tengo mi factura de 19, de 1,5 millones, o sea, hay gente que paga 200, ahora paga 1,5 millones su factura y dice, no tengo para pagar, porque no es lo que yo pagaba, lo que sea. ¿Qué se va a hacer con ellos? O sea, hoy hay una gran cantidad, presidente, de gente que está reclamando eso. ¿Hay una posibilidad de canalizarlo a ellos? ¿Se le va a fraccionar? ¿Qué es lo que mira la ANDE como opción? ¿O tienen que pagar todo y después se le va, no sé, ¿qué es lo que se le puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No, en ningún momento la ANDE tiene la práctica de que el cliente debe pagar primeramente para poder realizar su reclamo. Esa práctica no existe en la ANDE. No. En la ANDE existe un estado donde diga reclamado y no cobrado. El cliente reclama y se deja en stand-by esa factura hasta tanto se resuelva. Esa práctica de pagar primero y reclamar, para reclamar no existe esa práctica. No sé de dónde sale esa. No, pero existía, presidente. Yo tengo conocimiento. Pero es importante identificar eso y vamos a identificar ese tipo de práctica y vamos a corregir y vamos a tomar las medidas porque no es el procedimiento institucional de que se tenga que pagar primero para reclamar. Ese por un lado. Por otro lado, el tema de los errores cometidos por la institución se tienen que responsabilizar. Nosotros no podemos dejar de atender ese tipo de errores. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Como mínimo se hace un fraccionamiento sin intereses y sin recargo por mora por el tiempo que estuvo ese inconveniente. En este caso específico
se va a realizar el fraccionamiento, descontando todos los consumos facturados en los 37 meses, porque tuvo un consumo mínimo. Entonces se descuenta todo, quedó 14 un poquitito, yendo ya a este caso específico, eso se va a fraccionar sin intereses y sin recargo por mora por el tiempo que estuvo ese inconveniente, es decir, sería en este caso en 37 meses. La ANDE debería asumir los errores según lo que usted mismo está diciendo, ingeniero, pero a final de cuentas es el usuario otra vez que tiene que pagar todos los platos rotos. O sea, el lector no estaba pasando, no figuraba en la ruta. Bueno, es una cuestión de la ANDE porque la ANDE no estaba haciendo bien su trabajo, pero al final la persona, por más de que le financien y todo lo demás en cómodas cuotas, le piden otra vez que termine pagando todo lo que la ANDE no hizo en 36 meses. Pero de todas maneras el consumo se registró. Y pero la ANDE no trabajó, ingeniero, la ANDE no tuvo eficiencia en la operatividad para poder justamente registrar eso. Y le reclaman a la gente lo que pasó hace 3 años atrás. O sea, es medio injusto. En este caso existe el consumo, se registró el consumo, y también por otro lado es muy importante que esa comunicación sea efectiva. Claro, si yo tengo 3 aire acondicionados, ¿verdad? Si tengo 3 aire acondicionados, si tengo una heladera, un freezer y todos los electrodomésticos, es una instalación importante, y si me llega 25.000, 30.000 o 40.000 guaraníes en mi factura, yo creo que debería de llamarme también la atención, ¿verdad? De ambas partes sería muy importante ese apoyo mutuo para poder resolver los inconvenientes, ¿verdad? Lógicamente que el consumo se registró, por tal motivo no debe dejar de pagar porque se registró, se realizó el servicio, pero sí tenemos la obligación de buscar la solución más favorable y justo para el cliente. Después hay una cuestión también que se reclamó, presidente, en estas últimas horas, que es, y inclusive están en un pizarrón hicimos, porque la señora nos explicaba los montos que pagaba, estuviste vos, Mariano, ahí en esa cobertura, pero ahora estoy recibiendo otro mensaje también, que le tiran el mensaje en su teléfono que tiene un consumo mínimo de 40.000, o por debajo de 200.000 básicamente, y le exoneran. Claro, eso, le exoneran. Pero en el tercer o cuarto mes, ¿verdad? 3 meses le exoneran. Sí. Y en el cuarto mes, el monto que le aparece ahí es prácticamente sumado todo lo que era el consumo de los meses anteriores. O sea, ¿eso cómo pasó, presidente? ¿Qué pasó ahí? Porque al final la exoneración no le correspondía, ¿o qué pasó? No, en ese caso, realmente el problema masivo se tuvo en el mes de abril y parte de mayo, cuando se estimó el 100% de las lecturas y todas las facturaciones fueron estimadas, y hubo errores en el promedio, considerando de que en lugar de lo que se llevó fue el promedio de los últimos 12 meses, que fue muy inferior al consumo real del mes, y al regularizar la lectura vino toda la factura, el consumo acumulado en ese caso, ¿verdad? Ese fue el problema generalizado que se subsanó con la realización nuevamente de las lecturas y con el apoyo de otros sectores para poder mejorar la cantidad de lecturas realizadas, ¿verdad? O sea que sí pudo haber pasado que te exoneraron y después se dieron cuenta de que consumiste más, había sido, y te terminan cobrando. No. ¿Cómo es entonces? No. Lo que fueron exonerados. En ese caso específico, a mí me gustaría que me pase el número de suministro y vamos a analizar. Por lo que me estás mencionando, venía un monto mínimo aparentemente, y después en el tercer mes vino un monto mayor y sale del sí, kilovatios hora mes, ¿verdad? Exactamente. Que puede ser así mismo, ¿verdad? Así mismo, entonces a mí me gustaría verificar ese caso específico. Por lo que veo, en 2 meses se venía facturando el mínimo y después se facturó todo en el tercer mes, y eso hace que salga de las condiciones mínimas para la exoneración. Bueno, tal vez ese es el caso, sí, pero vamos a verificar ese caso específico. Sí, y ahí viene una cuestión que sí te voy a pedir, porque evidentemente la gente dice, si no hacemos el reclamo por la prensa no nos hacen caso, ¿verdad? Y eso no es una buena imagen para ninguna institución pública. Yo sé eso, que
solamente porque nosotros accedemos a una entrevista contigo o podemos llevar a un técnico a tal parte o hacemos la denuncia en una casa, ahí se sabe lo que pasa. Es una señora que me dice, yo ya llamé muchísimas veces por este planteamiento, ya les planteé al reclamo esta situación, que ahora el presidente dice es fácil solucionar, que nos envíen el número, ¿verdad? Entonces ahí también, presidente, hay una cuestión que en el tema de que se podría solucionar rápido y el tema de tranquilizar a la gente. La gente está muy nerviosa, esa que es la situación que se plantea por el tema de la pandemia y la gente no hay recursos, no hay ingresos, la gente no está trabajando, algunos no salen de su casa. La situación es bastante difícil para el paraguayo en sí, o sea, es que estamos sintiendo esto y el nerviosismo es muy grande. Esto se traslada otra vez a un nerviosismo familiar en la casa. O sea, uno dice, la cuenta de Andes te va a armar tanto desastre. Arma un desastre, ¿por qué? Porque se genera conflictos muy grandes en el interior de la casa. El nerviosismo que hay hoy porque no se tiene para pagar, porque estaba pagando 100.000 y ahora me vino 400.000 de la ANDE, ¿verdad? Te genera ese nerviosismo porque no hay ingresos de ningún lado, ¿verdad? Entonces, por eso nomás es que yo pido también mayor comprensión a los funcionarios de la ANDE para resolverle los problemas a los ciudadanos, presidente. Definitivamente que tenemos que mejorar la gestión en ese aspecto, ¿verdad? La resolución de los problemas y de los reclamos. Nosotros vamos a trabajar y ya estamos trabajando a los efectos de responder todos los reclamos que se están realizando por parte de los clientes. Definitivamente. Y tenemos que estar dispuestos en atender en tiempo y forma, porque muchas veces se acumula la cantidad de reclamos y como usted dice, el cliente no quiere esperar mucho tiempo porque sabe el futuro, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero puede tener certeza de que a esos clientes se le va a llamar si existe el reclamo. Es importante realizar el reclamo a través de la APP de la institución, que es bastante fácil de utilizar, o a través del 160, que cada caso se va a responder. Eso puede tener certeza, porque es nuestra obligación. ¿Cuánto cuesta el kilowatt hora ahora, ingeniero? Depende del consumo mensual. Puede variar de 330 hasta 400 y un poquitito guaraníes, dependiendo del nivel de consumo, ¿verdad? Y como nuevo presidente de la ANDE, ¿no tiene algún proyecto, alguna idea, buscar la forma de bajar un poco el precio, el consumo? Ya es nuevo, porque la gente tiene tan esperanza cuando hay cambio de que algún beneficio puede ligar por ahí. No, de hecho la tarifa no se va a tocar, en ningún momento se va a tocar la tarifa en este momento. Sí estamos pensando ajustar el pliego de tarifa para que sea más flexible en algunos casos, principalmente que sea más transparente y que sea más flexible para los clientes de media tensión que contratan potencia independientemente de su utilización. Si me permite, yo quería mostrar también el nivel de exoneración. No sé si se puede ver, por ejemplo, Sí, parece que no. Se ve. Medio complicado, ¿no? Sí, medio se complicado, ve. porque sale. Sí. Bueno, yo quería mencionar que prácticamente el 80% de los clientes de la ANDE tuvieron el beneficio de la exoneración del pago de sus facturas. Aproximadamente 1.200.000 clientes por mes vienen recibiendo la exoneración. No existe ningún país en la región que tiene ese nivel de exoneración de pago de su factura por consumo de energía eléctrica. Eso es muy importante. Y la exoneración inicialmente estaba previsto desde abril hasta agosto. Ahora nuevamente el presidente de la República autorizó que se exonere también las facturas emitidas en el mes de septiembre. Es decir, se va a tener una exoneración por 6 meses, de abril a septiembre. Prácticamente el 80% de los clientes de la ANDE. El resto, el 20% de los clientes, los que están suministrados en baja tensión, va a tener un fraccionamiento, si es que no consiguió pagar desde marzo, en este caso, hasta septiembre, ese consumo acumulado se va a fraccionar en 18 meses,
sin intereses y sin recargo por mora en forma automática. No hay necesidad de que haga ninguna gestión dentro de la institución. Por eso es muy importante resaltar también eso de informar a la ciudadanía. ¿Cuáles son los parámetros para la exoneración en este caso, Félix? Sí, uno no debe pasar el consumo de 500 kilovatios hora mes, que representa aproximadamente 221.000 guaraníes, independientemente de qué actividad lo realiza. No importa si es comercial, si es vivienda, no importa. Sí o sí, si llega a consumir hasta 500 kilovatios hora mes, se le exonera el suministro de energía eléctrica. ¿Qué pasa si tenía ese histórico y de repente le vino? Porque a veces eso te dicen, yo tenía un histórico de 200.000 guaraníes y de repente me vino una factura de 1,5 millones. Después volvió a los 200 otra vez, Félix. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ese 1,5 millones afecta su histórico? Y esos son los casos que fueron regularizados, que en esos 40.000 clientes que aparecieron, ¿verdad? Esos fueron refacturados para su regularización. O sea, cuando hay un pico así de un mes, hay una irregularidad entonces, ¿verdad? Hay una irregularidad, por algún motivo. Puede aparecer algún consumo, como algunos casos específicos, una señora que reclamó bastante y que inclusive me llamó personalmente y le expliqué la situación, le envié un técnico y se verificó, y efectivamente en estos días de frío, en el mes que aumentó considerablemente el consumo, estaba usando bastante su calefacción. Inclusive mencionó que tenía reuniones, tenía visitas. Entonces definitivamente se le demostró que al funcionar ese equipo, el medidor estaba registrando mucho más, y en un día registró 100 kilovatios hora. Pero era un equipo muy grande que no se estaba dimensionando el consumo por desconocimiento. Puede existir situaciones aisladas. Bueno, la claridad de este proceso, ojalá que se pueda recomponer algunas cosas, sobre todo en este tema de las sobrefacturaciones. Y vuelvo a reiterar, para mí el tema de comunicación es muy importante con el cliente. La sorpresa genera esta sobreexaltación del ciudadano, que me venga una factura en la que me sorprende. Tenés que entender que todo ciudadano, cualquier ser humano, con la sorpresa uno no está bien. Entonces también es un poquito dialogar, ver, hablar, y sobre todo si es que tenía una falla de que no estaba en la ruta, eso. Si es compartida la falla, yo creo que el diálogo y la comunicación es muy importante. Y vuelvo, para mí es muy importante también el tema de cómo está el momento. Definitivamente, perdí la comunicación. No, digo que el momento que vivimos en el país es muy importante para hacer todo bien comunicado. Tenemos mucha falla de comunicación y ahí es el punto principal con el ciudadano, presidente. Bueno, se nos fue la comunicación con el presidente, pero creo que la claridad con referencia a este tema, y esperemos el